explicar de alguna manera general el proceso para el discernimiento espiritual. Y por último, cómo adentrarnos en nosotros mismos para examinar, para descubrir todo lo que sucede en nuestro interior y en donde podemos encontrar la voz de Dios. Esos son los 4 puntos que vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. El primero es vida en el Espíritu. Para seguir a Jesús, para ser su discípulo, no basta con observar los mandamientos y la ley, sino hay que nacer a la vida en el Espíritu. Aquí, ojo, no me estoy refiriendo a los bautizados que van a misa solamente cuando hay primeras comuniones, cuando hay bodas, cuando hay 15 años, incluso cuando se acercan nada más los puros domingos. No. Aquí me estoy refiriendo a los bautizados que deciden comprometerse en vivir las enseñanzas de Jesús. Cuando fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y Él ha estado viviendo en nuestro interior. También, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, recibimos la fuerza, la valentía del Espíritu Santo para ahora sí proclamar su palabra y ser testigos vivos de Jesús en el mundo. Entonces, el Espíritu Santo lo hemos recibido todos los bautizados, ya está ahí, ya vive en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta vida en el Espíritu es estar despiertos a nuestra vida interior, a nuestra vida espiritual, es decir, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Puede ser, y sucede en muchos bautizados, que hoy en día, pues, sé que el Espíritu Santo vive en mí, o a veces ni siquiera sé que el Espíritu Santo vive en mí, y está como dormido, está como inactivo. Y entonces, pues de esa manera, no sé escucharlo, no sé reconocerlo en mí para permitirle que Él tenga vida dentro de mí. Entonces, muchas veces no sabemos, ni siquiera le conocemos al Espíritu Santo. Entonces, para eso, vamos a ver, bueno, antes de ese punto, antes de explicar algunas cualidades del Espíritu Santo, entonces, con todo esto, ¿qué significa el discernimiento espiritual? Pues es escuchar, ver, sentir todo lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón. Y además de escuchar y sentirlo, es diferenciar entre los diferentes movimientos interiores, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. El problema surge aquí porque también estamos muy acostumbrados a vivir nuestra vida exterior, en el mundo, en la familia, en el trabajo, pero muy pocas veces nos echamos un clavado o hacemos introspección para descubrir que dentro de nosotros también hay una vida espiritual. Y muchas veces no lo sabemos. Bueno, pues hoy te digo, entérate, hermano, que dentro, si eres bautizado, dentro de ti mora el Espíritu Santo, vive el Espíritu Santo y hay que aprender a conocerlo y relacionarnos con él. Entonces, el Señor por su Espíritu nos habla a través de los movimientos de nuestra afectividad. La forma ordinaria es dentro de nuestro corazón, a través de esos movimientos que vamos sintiendo, es como el Señor nos va hablando, pero hay que saber reconocerlos. Entonces, para poder reconocerlos, pues primero, un punto importante básico es, tengo que conocer al Espíritu Santo. Y aquí voy a mencionar algunas cualidades del Espíritu Santo que nos van a dar luz para saber quién es. Hablar del Espíritu Santo es como adentrarnos en todo un océano inmenso y aún así no alcanzaríamos a conocerle completamente. De hecho, en la Biblia, desde el Génesis se habla del Espíritu Santo y hasta Apocalipsis, el último libro, se habla del Espíritu Santo. Pero yo aquí me quiero centrar en 4 cualidades que el mismo Jesús nos revela, nos anuncia sobre quién es el Espíritu Santo. La primera viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 15 al 17. Ahí Jesús nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, que nos ayuda en cualquier circunstancia, está y vive en nosotros. ¿Qué es un consolador? Es una persona que acompaña, que consuela, que anima, que nos impulsa en todo momento de nuestra vida.
Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hace referencia al Espíritu Santo, se refiere también como el Espíritu de la verdad. Entonces, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la fuerza de la verdad. Es la fuerza que vivifica, santifica, impulsa y nos fortalece en todo lo que respecta a las enseñanzas y al mensaje de Jesús. En Juan 14, 25, 26, dice Jesús que el Espíritu Santo nos recordará y explicará todo lo que yo les he dicho. Entonces, viene nuestro auxilio para enseñarnos y comprender las palabras, el mensaje que Jesús nos ha traído a nosotros. Por tanto, una de las misiones del Espíritu Santo es mantener vivo e interpretar el mensaje de Jesús. Sin el Espíritu Santo podemos leer la Biblia y para nosotros sería como letra muerta. Es decir, muchas cosas no las podríamos entender. Pero precisamente el Santo Espíritu viene en nuestro auxilio y nos ayuda a comprender, nos ayuda a interpretar el mensaje de Jesús y mantenerlo vivo. No solamente los evangelios, sino desde toda la Biblia. Mantenerlo vivo, vigente, actual. Y en la cita de Juan 15, 26, 27, Jesús nos comenta que el Espíritu Santo dará testimonio de mí y de todo lo que yo he dicho. Y a ustedes que escuchan mi palabra, a ustedes que guardan mis mandamientos, también los hará testigos, pero con poder. Si recuerdan los apóstoles que convivieron con Jesús durante 3 años, después de su muerte, no vivieron escondidos, miedosos, por temor a los judíos. Pero no fue hasta Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y ahí los sumergió con su poder de amor, su poder de fortaleza, de sabiduría, y entonces sí salieron al mundo. Entonces, no puede haber un discernimiento espiritual sin oración y sin un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Es imposible, hermanos, poder hacer un discernimiento. Por lo tanto, ¿por qué la oración? Porque es el mecanismo en el cual yo me conecto con el Espíritu de Dios, me hago uno con Él de corazón a corazón, y para poderle conocer tengo que beber de su palabra, tengo que conocerla para que se aloje en mí. A ver, ahora sí, en el chat, vamos a escribir ahí, ¿qué tanto acostumbro leer la palabra de Dios? Vamos a tomar como referencia en un mes. ¿Qué tanto acostumbro leer la palabra de Dios? O ir a misa, escuchar la palabra de Dios puede ser de muchas maneras, ¿verdad? A ver, qué tan frecuente, qué tanto me esfuerzo en escuchar la palabra de Dios? Diario, muy poco, todos los días, diario en misa, 20 veces al mes, cada semana, una vez por semana, casi todos los días. Los evangelios diariamente, diario en misa. Porque conocer la palabra de Dios es leer las Sagradas Escrituras, es una misa, es asistir a retiros, conferencias dadas por muchos sacerdotes, el rosario meditado diario en misa, casi todos los días, prédicas en YouTube, todos los días, frecuentemente, muy bien. Perfecto. Entonces, leyendo la palabra de Dios y en el ambiente de oración, son los dos elementos básicos que nos abren la puerta con la ayuda del Espíritu Santo para poder empezar este discernimiento espiritual.
Hay una pregunta que dice que si puede ser por medio de canciones. Buena pregunta. Sí puede ser por medio de canciones. De hecho, yo les comparto que en mi experiencia, cuando yo desperté a esta vida en el Espíritu, hace como unos 3 años, algo muy curioso que sucedió fue de que me di cuenta que algunos cantos tienen unción. Hay cantos que tienen unción, es decir, hay cantos que uno siente el Espíritu Santo, siente que le habla a nuestro corazón. Es difícil de explicarles, hermanos, pero sí, hay cantos que tienen unción. Y por ahí también nos podemos comunicar con la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa en nosotros. Eso me pasa a mí, dice Socorro. Pues sí, pues bienvenidos. Entonces, cuando uno nace a esta vida en el Espíritu, empieza uno a leer las Escrituras, a entenderlas de una manera diferente, como que se despejan velos, y ahora esa palabra se aloja en nuestro corazón y nos impulsa a cambiar actitudes, costumbres, pensamientos, y entonces lo que antes era para mí una verdad, es decir, para el mundo, una verdad, ahora con esta vida en el Espíritu me mueve hacia el corazón de Dios. Como se comenta el hecho de los apóstoles, dice San Pablo que yo pensaba o yo decidía irme por la derecha en un camino a predicar, pero el Espíritu venía y me decía, no, es por la izquierda. Entonces, cuando uno despierta y vive en el Espíritu Santo, es dejar a Él que venga y que nos mueva hacia la voluntad de Dios, que muchas veces es contrario a la lógica de nuestro razonamiento y a la lógica del mundo. ¿Qué? Vamos a ver ahora ¿a qué me va a servir el discernimiento espiritual? A tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, para elegir aquello que me conduce y me lleva a Dios. Javi, ¿pueden escribir, por favor, si están escuchando la conferencia todos? Porque al parecer hay alguna o que otra persona que no está escuchando, pero quiero saber si es general. Muy bien, sí, escuchan. Muy bien. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, todos están escuchando bien. Nada más era para hacer un doble check. Y hay 2 personas con la mano levantada. Lili Lozano y Lupita Díaz. ¿Tienen preguntas? Pueden usar su audio si quieren hacer la pregunta. Adelante, si tienen preguntas. Y si no, entonces les bajo la manita. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Entonces, es para elegir la voluntad de Dios ante alguna situación que me enfrento en la vida, y es elegir lo que nos lleva a ser felices. Lo que nos lleva, elegir a Dios es elegir lo que nos lleva a ser felices, lo que nos lleva a la vida en abundancia, que es Cristo Jesús, y descartar todo lo que nos conduce a la muerte, que es todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Sabemos por la fe que Dios quiere nuestra felicidad y que tengamos vida en abundancia. Entonces, esa es la lección que debemos estar buscando siempre. Sin embargo, hay veces en que no es fácil. Cuando estamos en esta vida, pues, que vamos recorriendo, se nos presentan diferentes alternativas o disyuntivas que a veces es difícil elegir cuál es la que me conduce y me lleva a Dios. Entonces, vamos a ver ahora cómo es el proceso para llevar a cabo un discernimiento espiritual. Vamos primero a decir que el padre Emiliano Tardif nos comenta que hay 3 formas de discernimiento. La primera es el discernimiento natural o de sentido común. Es el discernimiento que todos tenemos,
que cuando nacemos Dios nos capacita con este discernimiento básico, que viene a ser como nuestra conciencia. Desde que nacemos, vamos teniendo ya una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y, sin embargo, este sentido común o este desarrollo de la conciencia en algunas personas es más agudo que en otras. La segunda forma de discernimiento es el arte cristiano de discernimiento espiritual. Este es un discernimiento que es adquirido, en el cual nos preparamos, nos formamos mediante el estudio de la palabra, de la reflexión y la oración, al cual todos los bautizados estamos llamados a descubrir, a desarrollarnos y perfeccionarnos en este arte de discernimiento espiritual para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida cristiana e incluso en nuestro apostolado. Y aquí, una de las herramientas que son ícono en este proceso de arte de discernimiento espiritual son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En él, San Ignacio de Loyola sistematiza mediante 22 reglas de discernimiento espiritual el proceso y lo que sucede en nuestro interior para ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y la tercera forma es carisma de discernimiento de espíritus. Este no es adquirido, a diferencia del arte cristiano de discernimiento, sino que se recibe gratuitamente del Espíritu Santo como cualquier otro carisma. Y sabemos que hay dos tipos de carismas ordinarios, carismas extraordinarios. Un carisma ordinario viene siendo el ser una persona que es hospitalaria, que es servicial, que es generosa, y están los carismas extraordinarios, que los podemos encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 12, que son el don de profecía, el don de sanación, el don de milagros, el don de lenguas, de fe carismática. Todos esos carismas se nos da gratis por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo cómo el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. El Espíritu Santo sabe que somos limitados, sabe que por la herida del pecado original nos cuesta ver y descubrir el amor de Dios. Entonces, por eso Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Protector, el Abogado y nos ayude en este proceso. Ahora viene la pregunta de los 44,000. ¿Cómo le hago para poder descubrir, distinguir cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pues bueno, hay 3 condiciones básicas. La primera es que tengo que conocer a este Dios vivo, Dios maravilloso, que entregó su vida por mí para que yo pueda tener vida eterna, vida en abundancia. No, voy a descubrir que en la medida que más lo conozco, voy a descubrir que es tanto así como Él me ama. Entonces, una vez que lo conozco, digo, bueno, está bien. Hubo mucha gente que conoció a Jesús en la vida pública, pero no todos lo siguieron, ¿sí? Entonces, el segundo factor es, para poder hacer mío lo que a Él le gusta, es que tengo que estar perdidamente enamorado de Dios. Tengo que ser un enamorado de Cristo Jesús para que todo eso que a Él le agrada, hacerlo mío. Semejante a los que estamos casados, ¿verdad? Que tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, buscamos cómo agradar a nuestro ser amado y hacernos uno con Él. Es de la misma manera con Dios. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, no debería costarme elegir lo que a Él le agrada. Pero sin embargo, también es un proceso amarle por sobre todas las cosas. Entonces,
Y aquí surge una enseñanza del santo cura de Ars que nos dice, bueno, si tu amor por Jesús no es tan grande, hazlo por conveniencia entonces. Es decir, hazlo porque te conviene. Aún y que no veamos todavía por qué, pero confía, hombre, hazlo porque te conviene. Empecemos a dar esos pasitos y vamos a ir viendo cómo Dios no se deja ganar en generosidad ni en el amor. Él nos va a ir regresando, nos va a ir haciendo todo ese esfuerzo, todo ese voto de confianza que hacemos por Él. Y el tercer factor es tener una recta intención. Es decir, si yo voy a elegir un camino, pero si en ese camino que me lleva a Dios, yo veo que pues de rebote salgo ganando o tengo yo una ganancia de eso, pues lo voy a elegir. Pues no, tampoco no se trata de eso. O sea, debemos tener la intención de elegir ese camino de una manera clara, noble, pura, sana, transparente, concentrando nuestra mirada en Dios. Recuerden que todos los demás son medios y ahí es en donde nos entrampamos. Ahí es donde nos jala nuestro ego, nuestro placer del mundo y ahí nos vamos entrampando. Entonces hay que tener una recta intención de querer hacer la voluntad de Dios. Que si en el camino Dios nos concede dinero, honores, etcétera, para gloria de Él. No es para nosotros mismos, es para darle la gloria a Dios nuestro Señor. Entonces, por resumen, pues hemos visto los 4 puntos básicos para iniciarnos en este proceso, que es despertar la vida en el Espíritu, saber que el Espíritu Santo vive en mí, que la Santísima Trinidad vive en mí, que somos templo y sagrario del Espíritu de Dios. Conocer quién es el Espíritu Santo, sus cualidades, cómo me puede ayudar, que me acompaña, que me ayuda en este proceso de discernimiento, puesto que es un proceso espiritual. Vimos el proceso, el caminito a seguir para llevar este proceso, en donde tengo que partir de conocerme a mí mismo, tengo que tener mi mirada y mi corazón en Dios para buscar lo que a Él le agrada, que es la verdad, la justicia, lo bueno, la vida, y estar enamorado de Dios para poder hacer mío lo que a Él le gusta. Y el último paso es examinar nuestro interior. Entonces, son los 4 puntos, digamos, de iniciación en este proceso del Espíritu Santo. Sin embargo, también les quiero compartir en YouTube hay un curso online de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola. Para el que no tiene oportunidad de ir a algún retiro, que sería lo mejor, ¿verdad? Asistir a un retiro de discernimiento espiritual. También hay libros, ¿verdad? Pero yo encontré en YouTube este taller que lo da el padre Gerardo Bastes, sacerdote jesuita, y consta de 14 sesiones, se los recomiendo ampliamente. Y también busquen también por ahí el libro de las 22 reglas de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola, las cuales las dividen en 2 grupos. Las primeras 11 reglas aplican para aquellos bautizados que apenas se inician de una manera comprometida y decidida a seguir el camino de Dios. Y la segunda parte de las 11 reglas son aquellas, están enfocadas para los bautizados, para los hermanos que ya tienen un camino recorrido y entonces el enemigo cambia la estrategia y busca otras formas para tentarlos, para hacerlos caer y alejarlos de la voluntad de Dios. Pues bueno, hermanos, aquí terminamos esta conferencia. De hecho, quisiera leer una cita bíblica de aquí de Romanos, el capítulo 8, que dice, de ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso necesitamos estar muy unidos al Espíritu Santo, ¿verdad? Así como decía Javier, pues el sentirnos amados por Dios, el amar a Dios, el discernir todo lo que voy escuchando, porque no todo lo que pienso viene de mí mismo nada más. Hay muchas formas como pueden estar viniendo en el pensamiento, pueden venir
en un espíritu maligno, un espíritu del bien, un espíritu en el sentido de un ángel, puede ser también nosotros mismos, nuestro pasado, pero o puede venir de Dios directamente. Hay que discernir bien lo que voy escuchando. Y para ese discernimiento, pues siempre en la unión con Dios, el conocimiento de Dios, nos ayuda a estar, pues, descubriendo, ¿verdad? Estar muy atentos a que todo sea conforme al plan. Muchas gracias a Dios y pues bueno, hasta la próxima.